y el tema, el tema de la investigación, ¿no? Que con lo que te decía de la investigación, de la incorporación de diferencias, es como Neptuno es el regente esotérico de Leo, ok, bueno, ¿cómo poder profundizar sobre eso? No solamente dar, esto es así, ¿no? Que es lo que, de un lado o del otro, no importa a veces cuál sea la idea, hay bajadas de líneas más que aperturas de mente. Eso es lo que veo, ¿no? En general, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces me parece que importante que, no sé, en ese sentido yo estoy abierta a la escucha. Sí. Sí, bueno, hay muchas de las cosas que has estado comentando que son interesantes. Bueno, muchas, prácticamente todas, porque en realidad estamos hablando de la caja de los truenos, ¿no? Estamos favorecer el diálogo, desde luego, favorecer el diálogo. Y desde luego que creo que el símbolo es quizás el criterio dentro del cual pues, se señala la imagen, por ejemplo, como Aristóteles consideraba, de la causa teleológica o de la causa final, lo que está operando desde el principio, ¿no? Lo que hace que un ente pues tenga su propia finalidad, lo que él define como entelequia. Precisamente significa eso. La finalidad implícita en el individuo, en su proceso de desarrollo, en su proceso de desenvolvimiento. Existe una imagen, que es una imagen trascendente, es una imagen que de alguna manera está en consonancia con lo que el ente es en tanto unidad, ¿de acuerdo? El todo es una unidad y por lo tanto todas las unidades pues, son totales, ¿no? Es un criterio muy antiguo, está claramente presente en Aristóteles. Claro, sí, yo ahí resueno mucho con las teorías más actuales también de la complejidad, por ejemplo, en donde no se considera ningún ente en sí mismo como independiente de otro ente, pero quería preguntarte, bueno, y las matemáticas, los números eran entendidos como entidades, ¿no? Recordar esto. Quería preguntarte cómo entiendes el símbolo. Porque Sí, esto, ¿no? Como que estamos hablando, nurururu, y como no, lo decía en términos de la predicción, digo, qué importante para mí me resulta primero dar el contexto desde donde uno habla, de lo que dice, ¿no? Para después decir, bueno, y desde aquí es que digo que la predicción tal y tal y tal, ¿no? ¿No? Para yo entender esto, cuando hablas de símbolo, a ver a qué te refieres, y antes de que me respondas, con estas distinciones, que por eso después dije, a ver, olvidémonos de Aristóteles, porque entiendo que me estabas como escuchando de manera más literal, quizás, y yo lo estaba usando como una metáfora también pedagógica, que tiene su base concreta, pero, por ejemplo, Liz Green, ¿no? Que podemos hablar que es como la gran representante de la astrología psicológica moderna, sí. que además ella es súper genial, analista junguiana, y ella, por ejemplo, en el momento que un astrólogo humanista, psicológico, también está hablando de potenciales, ¿no? De potenciales con cierta finalidad, está teniendo una base aristotélica, por ejemplo, ¿no? Y en el sentido de que, bueno, cualquiera que hable de causas va a tener estas. Pero entonces ahí hay una idea aristotélica, ¿no? Que en ese sentido contradice lo que yo decía como que queriendo pedagógicamente diferenciar esta cuestión de que la astrología psicológica tiene una base más platónica, ¿no? Entonces, este ejemplo ya lo contradice, ¿no? Por eso la importancia de decir, bueno, vale, si eso no está funcionando, usemos otro dato. Pero bueno, ahí estaría bueno, por ejemplo, esta cuestión, ¿no? Inclusive las distinciones entre el campo de la actualización y de las posibilidades, digamos, ¿no? Son varios conceptos que se fueron retomando a lo largo de la historia, que pareciera que estamos también en una recuperación en la actualidad, pero que requiere tener en cuenta el contexto. Dicho esto, dime qué entiendes por símbolo. Haciendo un inciso, empezando por el final, voy a contestarlo, o sea, además de manera creo que muy virginiana, que procuraré hacerlo de acuerdo de la manera más exacta posible con las menos palabras posibles. Cuando estamos hablando de potencia y la dicotomía entre potencia y acto, evidentemente el único vínculo que hay entre potencia y acto, teniendo lo que representa potencia y teniendo lo que representa acto, es causa. Es que cuando, por ejemplo, se hablan de las causas del criterio de resonancia o las analogías son causas, ¿vale? Y se guían por un criterio
causal, pues como el que define Aristóteles, porque Aristóteles también es muy consciente de las analogías. De hecho, las utiliza continuamente en su lógica y los utiliza también en su cuerpo. Bien, ¿qué es lo que yo entiendo por un símbolo? Un símbolo es un nexo. Es un nexo. O sea, es un objeto partido, es un nexo que habita entre dos, es un objeto que habita entre dos mundos, entre dos realidades. No entre dos realidades, mejor. O sea, habita entre lo real y la realidad. Es decir, habita entre lo misterioso, lo que está centrado en lo que son las relaciones implicadas y el plano trascendente. Y dentro del esquema del que estábamos hablando, el mito, el símbolo, habita, ¿de acuerdo?, en la técnica. Es decir, habita en la técnica. Si estábamos hablando de praxis y episteme, básicamente el símbolo es técnica. Es técnica. Y de hecho, cuando nosotros... ¿Cuál es la técnica del símbolo, concretamente? Es que vamos a ver, cuando por ejemplo nosotros tenemos un saber de primer orden, como diría Gustavo Bueno, es decir, un saber de primera categoría, un saber operativo. Es decir, yo, por ejemplo, pues soy dibujante y mientras estoy dibujando yo básicamente dirijo mis trazos, ¿de acuerdo? Donde veo que se generan formas. No hay un proceso, es un proceso puramente funcional, operativo. Entonces, en ese proceso puramente funcional, yo necesito extraer conclusiones o vincular lo que es la apariencia con el proceso que se opera. Y ese proceso es un proceso espontáneo. Es decir, yo me doy cuenta de mi proceso cuando ese proceso se ha plasmado. O sea, hasta que no se plasma, yo no soy consciente de lo que está pasando. Se mueve dentro de un ámbito que es un ámbito totalmente opaco a mí. Es el ámbito, en términos astrológicos, es el ámbito de la luna. Es decir, es un ámbito en donde está operando la imaginación activa. La imaginación activa está generando imágenes. Entonces yo las percibo y esa percepción genera una evocación. Entonces el símbolo es precisamente el mediador entre el ámbito de lo inmanente, de lo trascendente, pero cuando lo trascendente vuelve de acuerdo al orden de lo funcional, es decir, al orden de lo operativo. ¿Por qué? Porque la intención del símbolo es unir. Y por lo tanto, si la última vez que nos vimos, ¿de acuerdo?, pues hubiera tenido una piedra, pues hubiera roto la piedra, te hubiera dado un trozo. Y yo sé que cuando viene ese trozo, si ese trozo encaja conmigo, esa persona viene de tu parte. Eso era el símbolo antiguo. O sea, el símbolo era una piedra, ¿de acuerdo?, que dos personas que tenían intereses comunes Vale, sí, pero partían. no me queda claro el término de la práctica, digamos. Desde ese entendimiento del símbolo, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, o de los autores que nombras, la práctica de eso? La práctica del símbolo sería a través, precisamente de lo que estaba comentando, a través de la técnica. O sea, mientras yo estoy dibujando, es decir, mientras yo estoy empleando mi técnica, ¿vale?, estoy generando imágenes. Entonces, esas imágenes, pues tú las observas. Entonces, tienes que integrar esas imágenes. Y para integrar esas imágenes tienen que estar codificadas. Tienen que tener un código. Y ese código, por ejemplo, yo no puedo dibujar cualquier cosa. ¿Me podrías trasladar este mismo ejemplo, pero a la astrología, a la carta natal o lo que Sí, quieras? sí. Por ejemplo, pues un asterismo, por ejemplo, de cualquier tipo. O sea, Sirio se eleva, ¿de acuerdo?, y conjunta con el Sol. Pues bueno, la crecida de Nilo. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. Es algo que ocurre. Muy bien. Entonces yo, para explicar, para vincular lo que está ocurriendo a un nivel agrario, al nivel de lo concreto, hablo de Sirio, de lo que Sirio representa. Sirio, pues es el perro, ¿no?, pongamos por caso. Es el perro de la constelación de Orión, pongamos por caso. Yo, a través de la descripción de lo celeste, transmito esa experiencia. Cualquier persona que venga con la idea de Sirio vinculada al ciclo agrario sé que pertenece a mi cultura. Porque es una historia de mi cultura. Pero Es una manera de reconocer. ahí el símbolo como nexo. ¿Cómo aplicaría el símbolo como nexo en este ejemplo? Cuando yo, por ejemplo, estoy interpretando una interrogación, pues la posición de Venus, por seguir con Venus, ¿de acuerdo? Estoy viendo pues que es el significador de un lugar determinado. Mi manera de transmitir lo que es la experiencia acumulada durante mucho tiempo de lo que son pues, los diferentes
asterismos y las diferentes posiciones astrales y las diferentes configuraciones, a partir de la técnica yo invento una historia. Y esa historia que yo invento a partir de la técnica, fundamentada en la técnica, a una persona que carece de ella, se la transmito de esa forma. La función del símbolo, ¿de acuerdo?, que es construido a través de la experiencia, a través de la funcionalidad, de la aplicación de esa funcionalidad a una tarea, ¿de acuerdo?, me permite ofrecer una imagen que trae implícito pues todo mi saber, o todo el saber de quien lo estoy interpretando, o todo el saber de todos aquellos que han interpretado ese símbolo. Y yo se lo llevo a la persona. Ahora bien, yo no se lo llevo porque Venus representa esto y lo otro. Yo se lo llevo porque está relacionado con lo que observo en la carta. Es decir, Venus no significa lo mismo si hago una interrogación contigo, si hago una interrogación con otra persona justamente en el mismo momento, si la pregunta es diferente, ¿vale? Entonces, la función del símbolo es de unir, pero de unir de vuelta. O sea, yo, por ejemplo, a través de la técnica, construyo una narrativa. Esa narrativa la traduzco al lenguaje de la otra persona. Mi función es traducir y se la entrego. En el entendido de que mi técnica, a partir de la consolidación de ese símbolo, ¿de acuerdo?, en manos de esa persona, tendrá un significado. Tendrá un significado. Y esa es básicamente la función del símbolo Venus, que se corresponde a la operativa concreta del tema que yo estoy tratando, porque Venus representa una cosa en tu carta y otra completamente diferente en la mía. Entonces, para eso necesito un logos y necesito un nomos. Necesito esa doble dimensión. El logos y el nomos, cuando no trabajan juntos, ¿de acuerdo?, pues generan una distorsión. Perdón. ¿Eh? No, digo que también necesito un gnomo. Pero perdón, es que se me disparan las imágenes muy rápido. La palabra nomon es una palabra pues muy bella. Vamos a ver. Existía nomos y existía gnomos en los tiempos clásicos. El gnomon servía para medir con un cordel de color rojo, de acuerdo a las piedras de mármol, por ejemplo, a Sofronisco, que era el padre de Sócrates, que era escultor, era cantero, ¿de acuerdo? Fue el que hizo los frisos del Partenón, o sea, los frisos del Partenón se los atribuyó Fidias, ¿de acuerdo?, porque era el que firmaba, ¿de acuerdo? Pero quienes los hacían eran los canteros. Y ese detalle no es una anécdota vana. Vamos a ver, había una diferencia entre lo que era el artesano y el artista. O sea, artista es el maestro. Por ejemplo, Rodin. Rodin hizo muchas esculturas. Sabemos que esas esculturas, la mayor parte de ellas, las hizo Camille Claudel, es decir, las hizo una mujer, ¿vale? La mujer era artesana, pero el artista era Rodin, era el maestro, era el director de la escuela. Y eso pasa en los tiempos clásicos. O sea, nosotros, por ejemplo, hablamos de Pitágoras. Y los textos Pitágoras viene hace mucho. Bueno, es un patriarcado curioso, porque resulta que ese patriarcado lo ejercía Pitágoras con hombres. O sea, lo ejercía con hombres. O sea, sabemos que buena parte de los textos que nos han llegado de Pitágoras, pues los escribían alumnos de Pitágoras. Lo que hacía Pitágoras era firmarlos. O no lo firmaba él porque él ya no existía. De hecho, es probable que incluso no hubiera existido nunca. No, digo que como queda Camille Claudel, digamos, ensombrecida, digamos, eso. Y también recomiendo a su hermano Paul Claudel, muy interesante. Poeta maravilloso, sí. Y hay inclusive unos libros. Yo cuando vivía en Buenos Aires solía visitar a un teólogo, Héctor Mandrioni, que tiene unos libros muy, muy hermosos. Y él tenía correspondencias con Paul Claudel, entonces tienen unos diálogos místicos, poéticos muy, muy hermosos. Cierro paréntesis. De todas maneras, hay un salto a través de lo que representa pues, la evocación puramente esteticista o de lo que se ha venido a llamar la intuición mística a través de la imaginación activa. Es algo de lo que, por ejemplo, habla Henry Corbet, ¿no? Dice, llega un momento en el que, de alguna forma, el ser humano en su metabolización de lo que es su estirpe, lo que es su genealogía, su Venus,
pues ya nace con la habilidad de evocar imágenes que en sí mismas tienen una dimensión que se acuerda con lo divino. Y por lo tanto hay gente que no necesita la técnica para crear imágenes poderosas. De hecho, eso ocurre siempre. Hay perspectivas con las que resueno, en donde hay un contraste en relación a la imaginación activa con sus raíces, digamos, sabemos también que Círculo de Éranos en general, digamos, hay mucha recuperación de simbología y filosofías antiguas, desde el marco de estudio académico, podemos decir, después Jung lo aplica a la psicología o a la psicoterapia, pero que tiene sus inspiraciones en la teurgia, ¿no? Neoplatónica. Y justamente es esta invocación, este llamado, este entrar en comunicación con eso trascendente, ¿no? Y acá de vuelta vuelvo a esta idea del símbolo como mediador, como religador, en donde hay una mirada de una espiritualidad muy encarnada, ¿no? Esta idea inmanente de que la trascendencia es a través, digamos, ¿no? Como esto de la vuelta, pero que implica un autoconocimiento, sí o sí. Acá me parece que este punto es crucial, la importancia del autoconocimiento en orden de que eso suceda, digamos, ¿no? Esta intuición estética, podemos llamar, o intuición mística, está directamente ligada al autoconocimiento. Y repito, digamos, también las ideas de terapia estaban ligadas a la sincronización consciente, podemos decir, del alma, de microcosmo, macrocosmo, básicamente, ¿no? De esta percepción analógica, inclusive estética, ¿no? La percepción estética está súper ligada a la experiencia mística, ¿no? La percepción de que todo está conectado con todo en una coherencia y en una unidad bella, ¿no? Y la participación de uno opera de esa manera. Entonces, esta inspiración de esta línea que propone la imaginación activa como inspiración o como actualización de la teurgia neoplatónica me parece sumamente interesante justamente en este sentido, ¿no? Como, de vuelta, requiere un autoconocimiento en orden de un vaciado, ¿no? Acá también hay cositas que se perciben en la alquimia, en tanto la idea de, más que de... no lo voy a poner en esas palabras, voy a decir como esto de disolver, ¿no? Destilar aquello que uno no es, ¿no? Y la astrología como un mapa, ¿no? de conexión y sintonización con el sí mismo, vamos a llamar, ¿no? En donde ahí también implica quizás diferenciar, ¿no? Que los planetas son esta dimensión del alma mediadora entre lo espiritual y la experiencia concreta, ¿no? Pero bueno, me parece súper interesantes como estos términos, ¿no? Que se las asocian en general también a la astrología psicológica actual, ¿no? Como inclusive todos los puentes que se han creado entre el pensamiento junguiano, por ejemplo, la psicología arquetipal y la astrología. Bueno, también los estudios de Carl Jung, o sea, los grandes conceptos que trajo Carl Jung me parece que están súper inspirados en sus estudios de la astrología, pero que además es esto, o sea, se retoman, así como se retomaron también y tomaron fuerza quizás dentro de la cultura renacentista, pareciera estar ocurriendo algo parecido, por supuesto dentro del contexto actual, con todo el estudio sobre psicología, que es mi interés justamente por esto, porque percibo la astrología como una práctica espiritual, basado en el entendimiento de la filosofía como práctica espiritual también, digamos, ¿no? Bueno, la técnica después está al servicio de eso. Y podemos variar técnicas. Sí, pero aquí ¿Al servicio de qué? Aquí voy a poner un poco una compresa fría a lo que es, pues, lo que es lógico para nosotros que habitamos en gran medida alrededor de la astrología, porque es a lo que nos dedicamos, es nuestro oficio, ¿no? Quiero poner una compresa, un paño frío, a la hora de bajar un poco, pues, el octanaje de este combustible. La astrología no es la función tal y como yo la entiendo. Y es la función que yo la entiendo, bajo la cual la entiendo como oficiante, es decir, como mi oficio, como el oficio que yo practico. El oficio tiene un fin, y ese fin, ¿de acuerdo?, es acercar
acercar lo tangible, de acuerdo, a una forma que el otro comprenda, a través de un mecanismo que es un mecanismo productivo. La astrología cumple, en tanto es un oficio, cumple precisamente la tarea de unir pues, esas dos dimensiones, la dimensión de la realidad con la dimensión de lo real. Cumple esa función, en la cual básicamente, desde el punto de vista oficiante, desde el punto de vista del oficiante, el oficiante es el que ejecuta un hacer, una poiesis. Entonces, en ese sentido, la astrología debería ser básicamente un aprender funcional. Evidentemente que se da en órdenes que vinculan pues, todas esas dimensiones, pues, metafísicas, filosóficas, religiosas, científicas, antropológicas en términos generales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues puede ser un instrumento útil. Sí, funcional para predecir meteorología, para autoconocimiento, para... Sí. varias cosas. Sí, y en ese... volver, digamos, ¿para qué? No me parece que es una pregunta que... El problema que nosotros tenemos es que no es una técnica actual. Es decir, no es una técnica, sí es una técnica actual, pero no es una técnica que haya nacido en nuestro espacio, en nuestro topos cultural. Ha crecido en otro ámbito. Entonces, nosotros necesitamos habilitar la actividad de la astrología entendiendo básicamente dónde procede. No para casarnos, no para casarnos con eso, no para casarnos con eso. Sí, porque somos totalmente de acuerdo. O sea, para que una flor florezca, para que la astrología florezca, y acá vuelvo a esto me refiero con que me interesa la astrología del futuro, o sea, tiene que tener raíces fuertes, hay que conocer las raíces, para también entender, comprender, por lo menos, esta es mi experiencia, o sea, aprender la historia, y cuando digo la historia, digo una historia de la astrología, porque como te decía, digamos, quizás yo la historia, inclusive la que me interesa transmitir, tiene este aspecto quizás religioso, espiritual, o como podríamos llamar como una historia de la astrología psicológica, digamos, pero entendiendo que no las he vivido como tal. Pero sí me parece fundamental saber quién es Ptolomeo, quién es Boñatti, digamos, es fundamental inclusive para ver de aquí de dónde estamos parados, ¿no? Poner la misma astrología dentro de su propio lenguaje cíclico para comprender muchas cosas del presente. Digamos, lo mismo que hacemos con las cartas de las telas, pero aplicado a la astrología, ¿no? Y a la historia de la astrología y sus ciclos, ¿no? Entonces, desde ahí, a mí me amplió mucho, o como te decía, desde mi mirada de la astrología y mi práctica astrológica, saber de la historia y de su filosofía, como también en términos de investigación y de comunidad astrológica y la astrología como disciplina de quienes lo practicamos hoy en día. Me parece que es fundamental, ¿no? En este sentido, no sé, a mí me encanta Ben Rudyard, me parece un gran inspirador, pero me parece terrorífico que él comience su primer gran libro diciendo que hay que olvidar a Ptolomeo, ¿no? Entonces, si bien podemos discutir y podemos entender desde qué punto lo decía y tal y tal y tal, me parece que sobre todo hay que comprenderlo, digamos, para también comprender aquí, ¿no? Y por eso también es que me interesa, dentro de la formación que proponemos en psicosimática, que se estudia la historia y la filosofía desde sus orígenes, de la astrología que practicamos actualmente, a la actualidad, también inclusive arriesgándonos a explorar posibles marcos filosóficos, porque como decíamos, hay un split, digamos, una separación de la filosofía y la astrología con el surgimiento de la modernidad. Quizás ya los filósofos, sí, hay quienes encantan citar a los antiguos que parecen que son los únicos sabios, pero cómo lo aplicamos aquí, ahora, cuáles son los marcos actuales, cómo vamos hacia el futuro, ¿no? Desde el conocimiento desde la integración en el presente, ¿no?
y cómo vamos dando marcos filosóficos a la astrología ahora. Y para eso es necesario conocer, para mí, su historia, su filosofía, ¿no? Pero, como decía Rimbaud, hay que ser absolutamente moderno. Sí, bueno, a ver, Pero en ese estabas sentido, ¿no? mencionando, Como que estabas sea actual, mencionando que sea actual. lo mucho que te dolió ver a Rudyard, ¿de acuerdo? Pues despacharse al comienzo de su libro más importante diciendo que había que olvidar a Ptolomeo. Bueno, pues te sorprendería, estoy seguro que te ha sorprendido cuando, si lo has leído, de acuerdo a Benezra, de acuerdo, cuando está continuamente riéndose de Ptolomeo. Cuando me refiero a reírme, no estoy diciendo lo que a mí me parece, estoy diciendo lo que él dice. Claro, claro. Que se ríe de Ptolomeo. Es decir, no es simplemente que lo olvide. O sea, es básicamente una deconstrucción en toda la línea. O sea, es que eso no es un fenómeno. No toma unas cosas y descarta otras. Y eso pasa a lo largo de la tradición muchísimas veces. Muchísimas veces, y como te decía, Y esta dicotomía existió en toda la historia, es entre uno de los... astrólogos que critican a otros tipos de astrología. Es algo... Benezra es muy afín, de acuerdo, a hablar de muchos otros astrólogos, tomando unas cosas de unos y otras cosas de otros, y tiene también muchos diálogos críticos, de acuerdo con otros maestros de otros tiempos, ¿no? Estoy traduciendo el libro del mundo, en el libro del mundo, de acuerdo, pues se mete con Ptolomeo, dice que sus tablas no sirven, dice que no comprendió que no comprendió la precesión de los equinoccios, habla de Jacob al-Kindi, habla de Abu Masar, dice quien quiera empezar este libro que olvide totalmente a Abu Masar, porque todo lo que dice Abu Masar pues no es correcto, porque las dimensiones de las edades pues no se corresponden de acuerdo con las posiciones astronómicas, sino que corresponden a su posición en el zodiaco, ¿no? Y empieza así, más o menos, ¿vale? Y lo desmonta, y ocurre una y otra vez. Y estamos hablando de uno de los autores que está más cercano a la médula de la tradición. Benezra es uno de los, Claro, claro. es uno de los puntos clave para entender pues cómo la astrología árabe, de acuerdo, pues penetra en Europa. Entonces, es por lo tanto un autor de primer orden. Hay una cosa que se me quedó en el tintero de comentarte cuando estabas hablando acerca de intuición y aquello de lo que se trata cuando hablamos de psicología. Psicología, ¿de acuerdo? Si no es una psicología puramente empírica, es decir, si no es una psicología puramente, que bueno, recordar los diálogos de Mario Bunge, ¿de acuerdo? Cuando estaba hablando del psicoanálisis, el problema que tenía Mario Bunge con el psicoanálisis, cuyas posturas, las de Mario Bunge, suscribo en gran medida, ¿de acuerdo? En cuanto a lo de que el psicoanálisis es una definición de pseudociencia, es una falsa ciencia, un falso conocimiento terapéutico, ¿no? La psicología, ¿de acuerdo? Al margen de lo que es la psicología empírica, ¿de acuerdo? Pues es una psicología que o ya existía antes en otra forma, o que como descubrimiento nuevo en la actualidad tiene, yo creo que el tiempo contado. Y es un hecho, ¿de acuerdo? El papel, ¿de acuerdo? Que la psicología arquetipal, la psicología o todas las formas de psicoanálisis han ido viviendo a lo largo del tiempo. Es decir, a lo largo del tiempo, desde los momentos en los que se produjeron las enormes contribuciones de Freud y de la escuela psicoanalítica más adelante, han ido debilitándose y quedando arrumbadas a un nivel que no es el nivel central dentro de lo que es la psicología como se entiende, que es más bien la psicología como se entiende actualmente una forma de biología. O sea, simplemente una biología, una fisiología, de acuerdo, aplicada al ente racional, o sea, al ser humano. Yo quisiera hacer una evocación a lo que es nada más y nada menos que el autor de la crítica de la razón pura, cuando habla de la síntesis a priori. O sea, dice que el entendimiento se mueve por síntesis a priori y que es a partir de una síntesis a priori, cuya instrumento o herramienta es la intuición, que nosotros podemos realizar juicios analíticos a posteriori. Es decir, yo, por ejemplo, te veo. Una vez que te veo, digo, pues no sé, pues estaba muy bonita, Sole. Y a partir de ese momento yo empiezo a razonar. Y digo, ¿y por qué? Pues porque habrá tomado el sol, por la razón que sea, yo empiezo a Tener especular a ciertos partir de eso. estándares de qué es lindo y qué es feo.
Bueno, tiene la crítica del juicio, en donde habla la diferencia entre lo bello y lo sublime, de Supuestos de acuerdo. base, sí. Ujú. Sí, pero la crítica del juicio es otra vaina, es otra historia. Él tiene un Vale. problema. Tiene el problema de determinar cuál es el papel de la razón. Y él dice, el papel de la razón es básicamente convertirse en un instrumento para decodificar la realidad que percibimos a través de las intuiciones. Las intuiciones son síntesis a priori, es decir, yo veo las cosas y a partir de las cosas que veo me hago una composición de lugar. Eso es lo que él indica, es la inteligencia. La inteligencia o el entendimiento es la capacidad del individuo de hacerse una composición de lugar. Ahora bien, una vez que has inteligido, una vez que has comprendido la realidad, es de una manera puramente intuitiva, es decir, la inteligencia es intuición, opera el mecanismo de la razón. Y a partir del mecanismo de la razón divido la realidad y trato de organizarla, de conectar todas esas partes que yo he ido dividiendo como un ejercicio de ingeniería inversa. Es básicamente una manera muy sui generis de explicar los preceptos de la crítica de la razón pura. Entonces, ¿qué ocurriría bajo esa visión? Ahí estamos entrando dentro del orden de lo platónico. Es decir, Claro, de hecho me Platón recordaba dice... a estas líneas neoplatónicas el sentido y la importancia de la contemplación también como forma de conocimiento. Acá el tema de los modos, formas de conocimiento, como lo quieran llamar, me parece que es crucial al momento de todas estas distinciones que estamos haciendo, ¿no? Porque me parece que si no es poner muchas cosas sobre una bolsa que no... Pero, que pero, es pero una cosa. Pero ahí el tema de la contemplación, de justamente cómo ser conscientes de todo ese proceso, de cómo yo comprendo inclusive la realidad, digamos, ¿no? la gente no sabe que la palabra contemplación proviene del ámbito de la astrología. Contemplar significa participar del templado. El templado es donde se da la secuencia de los signos, es decir, el aspecto se da entre signos y se da entre templos. Ellos no hablaban de energías porque energía era una. El temple es las diferentes formas que adopta la energía, ¿de acuerdo? En función de sus cualidades primarias. Entonces, contemplar significa participar del templado, es decir, participar de lo cálido y lo frío, de lo húmedo y de lo seco. Contemplar, por lo tanto, no es algo puramente visual, ¿de acuerdo? Sino que es algo que se produce a un nivel vibratorio. Al referirme al nivel vibratorio, no estoy haciendo apología New Age, ni estoy hablando en términos New Age, estoy hablando en los términos en los que habla Al-Kindi. Al-Kindi dice que frecuencia y vibración son los elementos a través de los cuales los astros funden sobre el nivel de lo lunar y sobre el orden, sobre el orbe del templado. Y el orbe del templado es básicamente pues, la secuencia de las cuatro capas de los cuatro elementos. Por ejemplo, cuando tú estabas hablando, de acuerdo, creo que estabas buscando la palabra sublimar, ¿sí? Cuando estabas hablando del término de No. los alquímicos. Es decir, sublimar significa llevar lo sólido a lo físico, lo corpóreo, a lo espiritual, a través de un proceso de liberación. Usa la palabra ¿Vale? destilar. Porque para mí la idea esta de trascendencia como del beyond, hoy por hoy también esto de sublimación yo lo veo mucho en términos o de la orientación psicológica como un priorizar como lo que podríamos llamar como los aspectos superiores en detrimento como lo bueno y lo malo, ¿no? Esto de lo profano y lo sagrado, pero en términos de trascender que sublima y muchas veces reprime y niega, ¿no? Y yo tengo una mirada mucho más de espiritualidad encarnada de que es a través del cuerpo, ¿no? Entonces, para mí es una mirada más femenina, la de la inmanencia, ¿no? Entonces, por eso destilar para mí tiene que ver con, de alguna manera, ir purificando, destilando, limpiando aquello que no soy, ¿no? Como metáfora en vez de... Pero bueno, no importa, son tecnicismos que el punto va a otra cosa seguramente, no importa. La idea dentro del ámbito de la alquimia pues, consiste en sublimar y condensar. A través de la sublimación y la condensación se produce el mecanismo de destilación, que genera un soluto, que genera precisamente, de acuerdo, pues un precipitado. Y a través de ese precipitado, paulatinamente, pues se va separando el elemento activo del elemento pasivo. Y lo que se corresponde al proceso de sublimación, pues sería el aire, porque está solo lo que se libera, ¿de acuerdo? Y luego lo que se encadena al orden de lo corpóreo a través de la condensación, pues sería el agua, ¿no? Sí, bueno, entonces el agua sería el coagula y el aire sería el solve, ¿no? Solve coagula, que es lo que tú estabas comentando antes. Entre los dos
puntos que son Hay varias esos puntos. perspectivas respecto a los procesos y la fase del proceso alquímico, pero sí que es súper interesante esta línea que también además tiene esta analogía con los elementos, ¿no? Como como la parte del proceso con los elementos, ¿no? Y la parte del proceso alquímico. Y volviendo al tema de la contemplación, ¿cómo aplicarías la práctica de la contemplación, digamos, un poco a lo que venimos hablando, digamos, en términos de las distintas astrologías? Bueno, a ver, por ejemplo, cuando el término contemplación es la relación que mantiene un planeta en Aries con un planeta en Capricornio. Eso se contemplan a partir de sus respectivas posiciones. Se contemplan desde lo cálido a lo frío y desde lo húmedo a lo seco. Entonces, ¿cómo se aplicaría la contemplación? Pues a través de la aplicación de la metodología, de acuerdo de los principios básicos del sistema que dio a luz a las técnicas, de acuerdo, que se empleaban en la antigüedad y que siguen empleándose porque siguen funcionando. O sea, la contemplación, pues es básicamente el mecanismo a través del cual, mejor dicho, el sistema de respetos, los protocolos, a través de los cuales los planetas se relacionan en la carta, a través del templado, como estábamos diciendo, y ese es el proceso de contemplación. Ahora bien, el proceso de contemplación fuera de este esquema, como no suponiendo que al referirnos a contemplación nos estamos refiriendo a un término astrológico horoscópico, sino como si estuviéramos hablando de la astrología en la actualidad, como si estuviera aquí, frente a la astrología tradicional que se encuentra allí. ¿Cómo se contempla esas dos? Para que exista contemplación es necesario que no haya una conjunción. Es decir, para que exista contemplación es necesario que haya un aspecto. Las conjunciones no son aspectos, los aspectos no son conjunciones. Entonces, para que la astrología moderna pueda contemplar a la astrología antigua, es preciso que estén separadas. Y ahí es donde reside mi punto. O sea, es que no están separadas. Ahí está la historia. Es que están en conjunción. Entonces, la conjunción para los árabes era lo que ellos denominaban mukarana. La mukarana significa que tú y yo, por ejemplo, podemos irnos a vivir de acuerdo a casa de un señor, ¿no? Entonces, tú tienes tu habitación y yo tengo la mía. Estamos en el mismo piso. Entonces tenemos que encontrar la manera, ¿de acuerdo?, de convivir. O sea, por ejemplo, quién hace la colada, cuándo haces la colada tú, cuándo hago la colada yo, qué estantes de la nevera son los tuyos, qué estantes de la nevera son los míos. Cuando se produce esto, ¿de acuerdo?, se produce una diferenciación de las funciones dentro del signo. Entonces, si nosotros dijéramos este signo es la astrología, juntos pero no revueltos, quiere decirse que estamos en ese mismo espacio, estamos conviviendo en ese mismo espacio, somos planetas distintos, estamos conviviendo en ese mismo espacio y necesitamos encontrar un acuerdo. Ese acuerdo se produce en relación al regente del signo. Si, por ejemplo, pues pongamos por caso que el regente que la astrología es Aries, pues a las órdenes de Marte, ¿no? Entonces, sobre la contemplación o sobre la influencia de Marte sobre nosotros, que somos Venus y Mercurio, por un ejemplo, o somos Júpiter y Mercurio, o quienes seamos, en función de cómo se nos recibe allí, tenemos cierto orden para establecer una relación recíproca, que no es una relación de contemplación, sino que es una relación de convivencia. Una convivencia significa que tenemos que encontrar una integración dentro de este sistema sin mezclarnos, porque lo que indican los antiguos cuando hablan de la conjunción es que hay dos tipos de conjunción. La conjunción con dignidad o la conjunción en la que uno de los elementos no tiene dignidad. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo la carta de Puigdemont, vemos, por ejemplo, que tiene a Saturno en Acuario y tiene a la Luna en Acuario. Entonces, la Luna no tiene ninguna dignidad donde se encuentra Saturno, con lo cual Saturno la absorbe totalmente. Y por lo tanto la Luna se diluye en su función y Saturno la asimila totalmente. Sin embargo, cuando yo estoy viendo mi carta, ¿de acuerdo?, yo tengo a Venus, conjunción con Júpiter, en Escorpio, y se encuentra presente Marte allí. Entonces Marte, ¿de acuerdo?, no puede absorber a Venus.
tiene que hacer un trato con ella, porque ella es regente de triplicidad y porque Marte se encuentra en términos de Venus. Entonces, bajo esas circunstancias tienen que encontrar un acuerdo. Entonces, hay dos tipos de conjunción. Una conjunción en la que las dos partes se pueden acomodar, es decir, se pueden integrar porque ambas tienen una dignidad que intercambiar con la otra, y cuando se produce la mezcla o la fusión, que es cuando una de las partes, ¿de acuerdo? Pues cuando una de las partes no tiene ninguna, ¿vale? Y yo creo que en el ámbito de la astrología moderna eso no se da. O sea, yo creo que hay elementos, ¿de acuerdo?, que dignifican a la astrología moderna. Y elementos, ¿de acuerdo?, que pueden nutrir a la astrología antigua desde la posición de la astrología tradicional. Ahí ya se plantea una cosa que no es horizontal, ¿no? Porque yo te escucho y ya me parece que partes de que, bueno, la astrología tradicional es más, ¿no? Entonces, para mí ahí de vuelta la historia, la comprender, esto es lo que digo, escucho, ¿no? Como dice, bueno, puede aportar, la astrología puede aportar. A ver, la astrología que practicamos hoy en día en tanto sistematización es la misma que se originó en el periodo helenístico, o sea, en tanto a la base técnica, después las diferentes interpretaciones se fueron afinando, se revolucionaron, se actualizaron esas técnicas, pero la base podríamos decir que es la misma, que trabajamos con los signos, las casas, los planetas, y determinadas matemáticas de base. Entonces, eso está, claro, entonces después a lo largo de los miles y miles y cientos de años han habido muchas revoluciones, inflexiones en la historia de la astrología, en donde se han perdido técnicas, se han recuperado técnicas, se han reinterpretado técnicas y sigue sucediendo lo mismo. Entonces, para mí, el estudio de la historia de la astrología y la filosofía de la astrología, justamente a mí me otorgó mucho el campo, el marco, de unidad de eso, ¿no? De poderlo verlo de manera integrada. Aunque yo tenga mis posturas y me oriento a determinada práctica astrológica, porque a mí me interesa en la consultoría, ¿no? Otra cosa es la enseñanza para mí. Pero en la consultoría sí que está ligado al autoconocimiento y como práctica espiritual. Entonces, da justamente el marco que las reúne, ¿no? Porque también hay acuerdos en donde los principios básicos, otra cosa es después el paradigma convencional cientificista actual, digamos, ¿no? Pero los principios de la astrología también se han mantenido. Entonces, digamos, la astrología actual, digamos, hay personas inclusive que cuestionan si podemos hablar realmente de una astrología moderna, porque si vamos a los principios de la astrología, contradice directamente, desde ya, los principios de lo que consideramos como el paradigma de la modernidad. Entonces, y ya hay una dicotomía, ¿no? Entonces, digamos, esto que te digo, que estoy de acuerdo contigo en ciertas cosas, pero que tiene que ver con percibir la astrología como un mismo linaje, como una misma tradición, ¿no? Con diferentes vertientes, con revoluciones, con inflexiones, con investigadores que se enfocaron en este estudio de la astrología, en esta técnica, o desarrollaron y no podemos dejar por fuera con el surgimiento de la psicología es una ciencia moderna, digamos, ¿no? Sí que hay una relación hay un desarrollo de la psicología, ¿no? Entendida dentro de la cosmovisión clásica, lo que hablamos de la relación de la psicología, de la psique y las estrellas, está desde el origen de la astrología, entonces la astrología es psicológica también desde su origen, ¿no? Pero lo que entendemos como psicología, como la ciencia que se estudia en la universidad, digamos, es una ciencia moderna. Entonces también tener en cuenta estas cosas. Pero este campo de estudios realmente ha traído un montón de aportes de recuperación, se ha expandido un montón, que claro que se sigue nutriendo. De la misma manera que quienes se dedican a la meteorología, y no va a ser lo mismo que la práctica que se hacía hace 3.000, 2.000 años atrás. Digamos, en todos los aspectos. En esto me refiero que hay que ser absolutamente moderno, porque no podemos, por más que utilices técnicas antiguas, no podés ser un astrólogo tradicional, porque vivís en el siglo XXI, ¿no? Entonces, en este sentido es que me refiero, ¿no? Entonces podemos aplicar, sí, y recuperar ciertas cosmovisiones que tienen que ver inclusive con toda la historia del hermetismo y del esoterismo en general, ¿no? Sobre todo las líneas
ligadas a la práctica espiritual, ¿no? Vale. Pero bueno, en ese sentido es que me parece que conocer la historia y conocer la actualidad da un marco de amistad entre las diferentes astrologías. Por esto mismo que te decía, inclusive de que es una dicotomía que ha estado siempre, ¿no? Entonces, en realidad, a mí me otorgó otros entendimientos que dan un marco integrador a las diferentes astrologías, al mismo tiempo que las distingue. A mí